completar un poco el recorrido que hemos hecho en la tarde de hoy, arrancando por lo que fue la campaña del oficialismo en la provincia, después mirando los resultados de Milei, 43% en la categoría presidente obtuvo Javier Milei, una sorpresa que bueno, ahora todo el mundo dice algo lo intuíamos, pero en realidad creo que nadie a ese nivel. Y después viendo también los escenarios. Y para sumar, decíamos, vamos a hablar un poquito de economía y política, porque después de los resultados nos desayunamos esta mañana con una devaluación. Está en línea Claudio Lozano, que es presidente del Instrumento Electoral por la Unidad Popular, fue también parte del directorio del Banco de la Nación Argentina y agradecemos esta posibilidad de charlar un ratito. Claudio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Escucho bajo, ¿eh? Sí, ahí vamos a ver si podemos mejorarle. ¿Nos escuchás mejor ahí? Sí, sí. Bueno, Claudio, bueno, decíamos, a los resultados de anoche, hoy nos desayunamos con esta devaluación. ¿Cómo ves lo que pasó ayer y lo que puede llegar a pasar a partir de ahora? Mira, nosotros venimos planteando hace mucho tiempo que creemos que estamos atravesando un fin de ciclo en la Argentina. Ese fin de ciclo está caracterizado por el hecho de que en el último tiempo, sobre todo en los últimos dos gobiernos, coaliciones políticas de signos distintos aparentemente, no lograron efectos positivos en una cuestión clave que es mejorar las condiciones de vida de la sociedad argentina. Uh-huh. Hay una especie de tobogán que no se ha interrumpido desde la gestión de Macri y la gestión del Frente de Todos, tobogán en materia salarial, en materia de jubilaciones, en materia de aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, etcétera, etcétera, el deterioro general de las condiciones de vida, e incluso en el contexto de la gestión del Frente de Todos, por lo menos entre el 2020, mediados del 2020 y 2022, en un contexto de recuperación de la actividad económica, aún en ese contexto la pobreza, el deterioro, la indigencia y demás siguen creciendo. Para nosotros eso generó un nivel de retracción de la participación política, del vínculo de la política con la sociedad, con la comunidad, con el pueblo, como lo queramos denominar. Esto se ha ido manifestando con mucha fuerza en lo que ocurrió ya en las elecciones provinciales, con uh-huh. niveles de ausentismo realmente muy elevados. Esto se repitió en la elección nacional. Claramente hay cerca de 10 millones de personas que no fueron a votar. Y además lo que veíamos y venimos viendo es que en ese contexto de fin de ciclo, el deterioro que vivía el gobierno no era capitalizado por la primer fuerza de oposición. Esto ya se observó en el 2021, donde uh-huh. Juntos por el Cambio ganó aún perdiendo votos, y que, no teníamos claro dónde terminaba. Emergía la presencia de Milei, pero nadie esperaba que tanto. Pero lo cierto es que a la ausencia, a la desazón, a la distancia, a percibir que la política no resuelve nada de lo que es la vida cotidiana de todos y de buena parte de la sociedad argentina, se le agrega un notable componente de bronca, que es lo que, por lo menos en mi opinión, se expresa en el voto que tuvo Milei y que también se expresa en el voto a Patricia Bullrich. Uh-huh. En este sentido, lo que se muestra acá es que el espacio opositor al gobierno nacional es muy grande, representa más del 70% de la población, y es que además una parte... ¿Cómo? ¿Es simplista decir que casi un 60% de quienes fueron a votar votaron o se derechizaron en el voto? ¿Habría que abrir un poco más ahí, complejizar ese análisis? Mirá, yo creo que el tema de la derechización y de cargarle cuestiones ideológicas al uh-huh. voto a mí me parece siempre
apresurada. Sí creo que la gente expresa cosas en el voto. Me parece que Milei no tiene votos por sus propuestas digamos, concretas de dolarización o su ideología neoliberal extrema o lo que fuere, sino que más bien lo que sí expresa, y creo que es lo que se ha instalado con mucha fuerza, porque aparte tiene una cuota de verdad muy alta, es el repudio a la casta, a lo que él dice la casta. Creo que ese es el tema de fondo. Cuando las dirigencias políticas o el sistema político no resuelve los problemas que la población tiene, los problemas no solo persisten, sino que se agravan, y que además una parte importante de ese sistema político destina privilegios y es mirado como que vive en un tupper y no tiene la menor idea de lo que pasa. Bueno, en ese contexto la idea de una casta aparece como sumamente creíble. Y me parece que eso es lo que él lo que canaliza ese voto de manera dominante. De hecho, aparte, todas las informaciones que hay de los focus group y demás muestran que los votantes de Milei vienen de diferentes lugares y que tiene un alto nivel de penetración en sectores populares, ¿no? Sí. Digo, en La Matanza hizo una elección formidable, digamos, entró en zonas en donde, digamos, sectores que votaban masivamente a la experiencia kirchnerista dejaron de hacerlo, y encontraron en Milei un modo de patear el tablero respecto a lo que está ocurriendo. Así que, en este sentido, yo creo que hay que ubicar la cosa más en el terreno de la profunda desazón, distancia y bronca existente con los políticos en general en la Argentina. Lamentablemente, de la mano de eso, lo que va también lo que se destruye es la política, cuando la política es una herramienta posible, siempre importante para los pueblos, pero que se ve degradada por las prácticas dominantes. Así que en ese sentido, y creo que esa desazón incluso, te digo, que arrastraba también a buena parte de la militancia y a buena parte de la base electoral de la propia Unión por la Patria, o sea que sobre la base del bochornoso espectáculo que fue la interna para definir la candidatura de alguien que no expresa ninguna perspectiva nacional, popular y democrática como es Sergio Massa, y que en realidad no, digamos, sobre la base aparte de una paso presidencial absolutamente limitada, donde no se permitió la existencia de listas completas que disputen en todos los territorios, donde se esforzaron en mantener el dispositivo de poder interno de Unión por la Patria, que es el dispositivo de poder que construyó la frustración del Frente de Todos y que al mismo tiempo impuso la candidatura de Massa. Solo se permitió la existencia de una figura como Juan Grabois, pero sola, sin acompañamiento en ningún distrito respecto a la votación, con lo cual era casi una colectora de votos díscolos para legitimar una candidatura que entraba sin ningún tipo, se le impuso sin ningún tipo de legitimidad. Bueno, todo ese contexto generó una situación lamentable que fue con lo que se fue a votar. Entonces digo, uno podría tener más claro o menos claro que lo que iba a pasar era lo que pasó, pero la verdad es que Claudio, y yo no tenía nada previsto bueno en el voto que nos íbamos a encontrar como resultado de la experiencia que se estaba dando, ¿no? Y ese elector que acompañó la propuesta del oficialismo en un amplio, cuando el frente era un poco más amplio, ¿qué crees que votó? ¿Qué crees que se sintió? Yo creo que una gran parte no votó. Una gran parte no votó. Habría que hacer un estudio muy detallado de cómo se distribuye el ausentismo, pero digamos, cosa que todavía no hemos podido hacer tan rápidamente, pero lo cierto es que hay una parte importante que no votó y una parte importante y creo que también hay una parte que votó, que fugó a Milei. También pasó, porque vuelvo a insistir, no hay una cuestión ideológica en el voto a esta altura de la Argentina, y con los paradigmas ideológicos tan golpeados como los que tiene hoy la humanidad en general y la política argentina en particular, me parece que hay un voto bronca, hay desazón, hay decepción, hay desilusión, hay no tener interés por nada.
Digo, la gente no siente que esto es muy paradojal, porque por un lado hay como una especie de ruptura en donde la gente no siente que en lo que la política resuelve se resuelva nada que tenga que ver con ella, cuando en la práctica es lo que interviene todos los días. Pero la distancia es fenomenal. Ahora, ¿qué crees que van a hacer ahora esos electores? Porque hasta ayer Milei era como, si se quiere, una amenaza, pero hoy es una realidad, es el candidato más votado. Sí, es el candidato más votado y que tiene incluso, yo creo que tiene, al haber quedado posicionado como quedó, te diría que tiene menos techo que los otros. No, creo que es preocupante, porque lo que ha generado esto es que acá se pateó el tablero, pero se lo pateó a la mierda, la verdad. Sí. Con perdón de la palabra. Y se están generando condiciones políticas que si no digamos que en realidad más bien ponen por delante nuestro soluciones que no son soluciones y que nos llevan a situaciones de colapso, ¿no? Social, institucional y demás. Pero la verdad es que, porque digo, vuelvo al punto que dije antes, lo que queda claro acá es que la actitud de cambiar al gobierno es muy masiva, y que dentro de esa masividad antigubernamental, el núcleo más duro, entendiendo por esto los votos que sacó Milei más los votos que sacó Patricia Bullrich, por lo menos, es una cantidad muy fuerte, que obviamente y que además esto se liga con la segunda pregunta que me hacías, porque la respuesta a todo esto es una situación general en materia económica que no se va a mejorar, que se va a agravar. Acá hubo una devaluación muy significativa en el día de hoy, que se agrega a la aceleración de las microdevaluaciones que venía haciendo el gobierno con el dólar oficial, comparado con el mes de julio. Agosto significa una devaluación del 30% en el dólar oficial, como parte de lo que es la discusión con el fondo. El fondo viene reclamando la devaluación y se le está dando forma, primero con microdevaluaciones que se fueron acelerando y ahora con una devaluación del 22% en el curso del día de hoy. Y junto con eso, con una tasa de interés descomunal, el 118%, que en la práctica es el 209% efectivo anual para las colocaciones en pesos, con lo cual lo que se está pretendiendo es que sobre la base de obtener una renta en pesos importantes y pretendiendo mantener el dólar fijo, la cosa sobreviva de acá hasta las elecciones sin modificaciones, pero el impacto que esto va a tener en materia de precios va a ser muy importante, con lo cual vamos a un salto inflacionario y una profundización de la recesión, porque lo que no va a haber tampoco son modificaciones positivas en materia de ingresos. Eso va a estar siempre retrasado y por debajo de esta evolución, con lo cual vamos a un salto inflacionario con profundización de la recesión. Y lo que está mostrando la elección también es que la verdad que todos aquellos que hacían una suerte de pragmatismo trágico, de realismo trágico, en donde había que comprar las recetas ortodoxas y del fondo, porque la relación de fuerzas no daba y ese era el mejor modo de confrontar con lo que es la experiencia del ajuste permanente y de las atrocidades que planteaban Juntos por el Cambio y Milei. Bueno, está claro que eso no se puede disputar con el ajuste ajustando, y se puede disputar con la derecha. O sea, acá hay una encerrona trágica en la que estamos planteados, y que lo que muestra con claridad que hay una ausencia de construcción de una verdadera propuesta nacional, popular y democrática, que sería lo que la Argentina necesitaría, y que eso es lo que hay que discutir, porque la verdad que el escenario electoral que ha quedado parado es un escenario electoral que no plantea soluciones. ¿Y nadie está discutiendo esto? ¿No? ¿Nadie está pensando cómo salimos de esta encerrona trágica, como planteás?
Bueno, sí, nosotros estamos pensando y sabemos que muchos más también, pero lo que no hemos logrado todavía es un espacio común que pueda alumbrar una propuesta política nueva. Nosotros pensamos, entendíamos que el momento en el que se decidió imponer a Massa era el momento de juntar fuerzas con otros para construir una propuesta que o bien fuera dentro de Unión por la Patria con listas en todos lados, y si no nos permitían hacer eso, que probablemente no lo iban a hacer, porque querían mantener este esquema de poder interno que se expresa en las listas que se construyeron, había que construir por afuera una opción, porque el final de ciclo implica que está todo cuestionado, implica que por lo tanto en lo que ya está no hay perspectiva, hay que armar otra cosa y hay que ofrecérsela al conjunto de la sociedad. Y eso sigue siendo lo que hace falta, porque sin la posibilidad de ir con listas propias en todos lados adentro, terminábamos siendo una colectora de votos díscolos frente a un Massa impuesto por decreto y que no contenía absolutamente nada. Y bueno, y la imposibilidad de gestar por afuera una perspectiva lo que hace es no estar a la altura de las circunstancias. Acá se está cayendo todo y nosotros queremos resucitar a un muerto, porque en realidad Unión por la Patria murió antes de empezar, y la política gubernamental mina todos los días la capacidad de construir una perspectiva. Y de hecho el problema que tenemos hoy después de la elección es que de acá a la elección de octubre la situación económica no va a mejorar, va a empeorar. Entonces, bueno, decían hoy cuando informaban de esta devaluación que el dólar a partir de ahora no se iba a modificar sustancialmente hasta octubre. ¿Eso es posible? ¿Se puede decir así tan categóricamente que bueno, devaluamos esto porque es lo que estaba pidiendo el fondo de una y después aguantamos hasta octubre? Van las dos cosas juntas, ¿no? Devaluación con una suba sustancial de tasas de interés, lo cual implica incremento de precios y recesión. Ahora, es el intento, en primer lugar, para que esto se consolidara. Lo que tiene que aparecer son los mangos del fondo que todavía están pendientes. Se supone que a partir del 23 de agosto, si no me equivoco, se desembolsarían los 7.500 millones de dólares. Si esto efectivamente ocurre, yo te diría que hay más posibilidades que la cosa se sostenga. Si no ocurre, te diría que no. Y por otro lado, ¿y qué pasa si no se sostiene? ¿Cómo? ¿Qué pasa si no se sostiene? ¿Qué es lo que viene si no se sostiene? No, estamos a las puertas de un salto cambiario con hiperinflación. Lo que se ha estado de alguna manera conteniendo en base a parches sistemáticos y permanentes sin resolver los problemas de fondo que había, se va a terminar expresando igual. Así que yo creo que en ese sentido hay que estar muy atentos respecto a cómo evoluciona la relación con el organismo, porque claramente el fondo lo que hizo fue depender su desembolso del resultado electoral, y además de las definiciones gubernamentales en materia de ir en línea con lo que el fondo le pedía, que era un ajuste cambiario importante y un salto importante de la tasa de interés. El gobierno ha hecho estas cosas. Si no aparecen los fondos, el panorama es muy complicado, aunque aparezcan, yo creo que no, en términos concretos, socialmente va a seguir siendo una situación de deterioro, y en términos cambiarios se va a mantener la situación de que la situación cambiaria va a seguir siendo una situación ajustada. No vamos a tener un desborde en el sentido de que no haya más capacidad de contener y el dólar tienda a no tener techo, digamos, sino estos saltos graduales que va dando, pero lo cierto es que estamos complicados, con posibilidades, con soluciones concretas, digamos. No hay ninguna solución en las propuestas nacionales que se están planteando hoy. Claudio, mil gracias como siempre.
No, gracias a ustedes por convocarme. Un abrazo, hasta luego. Igual. Claudio Lozano, presidente de el partido Unión Popular, el instrumento electoral que formaba parte también del Frente de Todos y que, bueno, con la decisión de sostener la candidatura de Massa y cerrar la posibilidad de que se generara unas PASO, como él contaba, un poco unas PASO abiertas claramente, se terminaron yendo. Y ese panorama que va trazando, ¿no? Una cosa seguramente va a ser lo que el fondo va a empezar ahora a presionar aún más en este contexto de extrema debilidad del oficialismo y a muy pocos meses de las generales, de las elecciones generales, con un dólar que ahora mirando los datos llegó a 685 pesos el dólar blue y la cotización del Banco Central pasó a 365 y todos los tipos de cambio se dispararon, plantean. Así que bueno, a estar atentos seguramente y atentas a cómo eso impacta en los precios. 17:53 minutos.